¿Eso es bueno o eso es malo? Esa definición de arriba. Porque esto estamos hablando ahora de lo que es correcto en relación a aspectos generales del hombre. Es una articulación altamente móvil que permite una amplia variedad de movimientos del brazo. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué esa es la materia? ¿Las extremidades superiores tienen que ser móviles? Sí. Por supuesto. ¿Sí? Necesitamos articulaciones que nos permitan rango de movilidad para alcanzar cosas, tomar objetos, etc. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando algo es altamente móvil? Muy lesionable. Muchas de sus futuras peguitas, entre comillas, va a ser hombro. Luxaciones de hombro, tendinopatías de hombro, fracturas de hombro, etc. Dice, su función principal es proporcionar movilidad y estabilidad para que el miembro superior pueda realizar actividades funcionales y de precisión. ¿Lo tenemos claro? A la puerta por allá. ¿Netamente lo utilizamos para eso? ¿O habrá otras más funciones para nuestra extremidad superior? ¿Qué hará el hombro como funcionalidad? Tenemos que ir conversando respecto a todo lo que usted va a conocer respecto a este complejo articular. Lo primero, ¿va a dar movilidad a qué? A la extremidad superior. Eso lo tenemos claro. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que nosotros observar rangos de movimiento, articulaciones que sí o sí se van a mover e interacción entre ellas. Dos, le va a dar estabilidad dinámica a la estructura de la extremidad superior. ¿Sí? Recuerden que vamos a tener una articulación que es bastante particular, que es la escapulotorácica, que es la que está ahí. Permite la transferencia de fuerzas. Cuando usted empuja algún objeto o está haciendo esa famosa plancha, está transfiriendo fuerza, ¿ya? Desde el hombro al codo, muñeca, mano, etc. Ahí tenemos esa transferencia, ojalá lo más limpia posible, sin generar fractura, etc. ¿Y en dónde nos vamos a detener nosotros? Es acá. Tiene una función biomecánica importantísima. ¿Sí? ¿Qué movimientos puede hacer su hombro, estimado? En general, independiente de la articulación. El hombro, ¿qué movimientos puede hacer? Abducción. Abducción. ¿Qué más? Abducción. Flexión. ¿La flexión es hacia adelante o hacia el lado? O así, cruzado. ¿Hacia adelante? No hago eso. Ya. Flexión. Abducción. ¿Qué más? Abducción. ADD. Rotaciones. O sea, todo lo que usted observa en la imagen que sigue, porque aquí vamos a hablar más que nada de que son 4 articulaciones comprendidas siempre en 4 huesos: clavícula, costilla, escápula, húmero, y que van a tener esas características, pero me interesa que veamos. Bueno, después lo vamos a ver. Lo que me interesa es que sepamos que existe movilidad para la flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones, etc. Va de la mano con esto. Y ese punto de ahí. Posee 3 grados de libertad. ¿Quién me puede hacer? Recuerdo de que lo que eran los grados de libertad. Lo que usted comprendió quizás en columna. Cuando hablamos de una articulación tiene 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, 3 grados de libertad. ¿A qué se refiere? ¿En cuántos planos se puede mover? Exactamente. Por los cuantos planos puede traspasar esta movilidad, ¿ya? Siendo el hombro con la cadera los que van a pasar por 3 o tener 3 grados de libertad puros, por así decirlo. Ya entonces va a pasar por un plano sagital, un plano, ¿cuál sería el otro? Horizontal. Frontal. Anotémoslo para que no se le olvide. Tenemos un plano sagital, un plano frontal y un plano horizontal o transversal. Muy bien. Por el plano sagital, ¿qué movimientos podemos observar o apreciar? Flexo-extensión, excelente. En el caso del frontal, abducción y aducción. Bien. Y en el caso del plano horizontal, las rotaciones. Si sumamos estos 3, ¿qué nos daba acá? Los 3 grados de libertad. O sea, va a pasar por 1, 2, 3 planos. 1 grado, 2 grados, 3 grados. Y estos van a formar un gran movimiento. 5 movimientos en sí. ¿Cómo se llamaba todo esto? ¿Empezaban con C? Circunducción. La circunducción. ¿Ya?
el hombro es una de las pocas articulaciones junto con la cadera que podemos tener amplitud de movimiento en todos los planos. Entonces esto que usted ya recuerda, genial, ya tenemos una buena base para poder entender cómo se mueve el hombro. Ahora, ¿dónde se viene lo complejo, entre comillas? Es saber si está bien movilizándose, si está mal movilizándose, si estoy compensando, no estoy compensando, etc. Por lo tanto, estimados, solamente aquí para que ustedes me digan, ¿cuáles son los huesos que participan en el complejo articular del hombro? ¿Cómo se llama eso? La La clavícula. clasificación. La que a usted se le ocurra. Hueso largo, corto, plano, ondulado, alargado, ¿qué más? Fracturable. ¿Han visto fractura clavícula? Tóquenla cuando la vean porque no duele mucho. Igual es molesto ver que está ahí con el tecla de piano, ¿sí? Pero se puede. ¿Qué característica tiene esta clavícula? De lo que se acuerda de la anatomía. ¿Los dos extremos son iguales? No. Tenemos un extremo que es más robusto y un extremo que es más aplanado. Eso me va a permitir ir viendo diferencias en su movilidad. Este hueso que está acá, ¿cómo se llama? La escápula. La escápula, u omóplato, paleta, jamás. Ya, no, la paleta de la escápula. ¿Esta escápula qué clasificación le va a dar? Hueso Plano. largo. ¿Qué características podemos encontrar en esta escápula? ¿Qué es lo que es eso? El acromio. Acá. Esos procesos o esas formas, ¿para qué sirven? ¿Por qué se forma esa estructura que es el acromio que usted conoce acá, esa apófisis coracoides que está acá? Recuerde que cualquier proyección ósea sirve o para que se inserte un hueso, o mejor dicho, un ligamento o un músculo, perdón, o se articule con otro hueso. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver que acá el acromio de la escápula se articula con la clavícula y a nivel de la apófisis coracoide aquí se van a insertar un montón de ligamentos y músculos importantes. Y la escápula, tanto por anterior como por posterior, también van a tener músculos relevantes, en este caso con inserción en esa zona. ¿Y este huesito que está acá? Número. Húmero. ¿Clasificación? Hueso largo. Hueso largo. ¿Características de este húmero? Siendo un hueso largo, ¿cómo lo puedo clasificar? ¿Se acuerdan de las partes? Tiene dos, una en el centro, ¿cómo se llama eso? La diáfisis. Tiene una diáfisis y dos epífisis. Ya, pero profe, ¿por qué me tengo que aprender eso si ya es la forma netamente? ¿Ya? La epífisis proximal, que es la que está más cerca a la escápula, vean qué forma tiene. ¿Qué forma sería esa? Esférica, ¿sí? Lo que esa forma esférica, o 2/3 de esfera, 1/3 de esfera, lo que dice la literatura, va a permitir que se articule con la escápula y así yo tengo que empezar a recordar que esta esfera va a tener quizás un poco más de movilidad, acá vamos a tener quizás menos movilidad en comparación a la otra y así. ¿Sí? Entiendan que la biomecánica es la aplicación de la anatomía, nada más que eso. Yo sé, pero igual es difícil, pero es la forma en que ustedes paso a paso nos vayamos dando cuenta de cómo esto, todo lo que sufrió, lo vamos a llevar a algo que sea tangible, que usted pueda evaluar. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3. ¿Qué me falta ahí? ¿Estamos ok? Las costillas, indirectamente. Porque igual el hombro va a tener acá una relación entre la escápula y las costillas, que es la famosa articulación escápulo-torácica. ¿Es una articulación de verdad? ¿O en media falsa pasó cosas? Una articulación que tenía que tener, ¿se acuerdan? ¿Qué elementos formaban una articulación cualquiera? Ligamento, ¿qué más? Tendón, superficie articular, bolsa serosa, si es que lo tiene, ligamentos a distancia, interóseo, periférico, etc. ¿Sí? Hartas cosas que usted va recordando. Pero esta articulación entre la escápula y las costillas, lamentablemente no tiene ninguno de esos elementos, por lo tanto se denomina una articulación falsa. Pero está, funcional. En el laboratorio, próxima semana, vamos a ver qué tal posicionada está su escápula. Si está bien, está mal, si se fue hacia otro lado, si está posicionada donde corresponde, etc. Y con esto, claro, entre comillas ya la forma de los huesos que la van a conformar, sabemos que aquí hay una articulación, otra articulación y otra más acá, nos vamos a ir a esto. ¿Cuáles son las articulaciones? Bueno, están ahí, que se forman o que van a formar nuestra cintura escapular, o en este caso el hombro. La esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenohumeral y la escapulotorácica. ¿Sí? Por eso se habla de un complejo articular del hombro. Muchas personas fuera de nuestra especialidad creen
Vamos a responder la segunda pregunta. Vuelvan a sus teléfonos, por favor. Y vamos a observar. Entonces, la primera pregunta que utilizamos acá en esta aplicación fue más que nada saber cuál era la mejor definición de hombro que corresponde acá, que es un complejo articular. La segunda pregunta tiene que ver con lo que vimos recién. Van a salir las 4 articulaciones. Y por favor, esas 4 articulaciones usted las va a clasificar según el movimiento. ¿Se acuerdan de la clasificación según movimiento? Ya, ¿se acuerdan que estaban las diartrosis, que eran las que se movían? Las sinartrosis, las que no se movían, y las anfiartrosis, las que se mueven en ciertos momentos. Ya, estas de acá, la mayoría son diartrosis. Y dentro de las diartrosis había clasificaciones, ¿se acuerdan? Va a estar un listado de lo mejor. Y veamos cómo les va. Segunda pregunta. ¿Puedo abrir el teléfono, por favor? Vamos. Clasifique, organice articulación con su tipo de clasificación. Aquí tiene más tiempo. 1 minuto. Vaya ahí haciendo match. Saltaron varios. Ordénenlo según su criterio. Con la música los highlights de fondo. Ahí está, ¿verdad? Usted se puede dar cuenta de que observamos ya una estructura donde 5 respondieron bien, 2. ¿Por qué tantas expresiones? ¿Por qué es tan importante ir haciendo este repaso? ¿Ya? Porque el hombro va a tener su estructura, que es lo que revisamos recién: clavícula, escápula, costilla, por así decirlo, y la articulación que vamos a tener, la más representativa, que es la glenohumeral. Pero ¿dónde está la magia del kinesiólogo? Es acordarse de esto. ¿Por qué? Porque cada una de las articulaciones tiene una forma, y esa forma se clasifica en cómo se puede mover, si es que se puede mover. Y en base a ese movimiento yo voy a plantear el tratamiento a ver si esa persona tiene mucha movilidad en alguna de las articulaciones o poca movilidad, que es lo que se ve. ¿Sí? Entonces, la esternoclavicular se conoce como un encaje recíproco. ¿Sí? Porque las dos superficies articulares son cóncavas y convexas y van a generar esta articulación en silla de montar, como las traté de colocar con la nomenclatura que el profe Hugo les da. ¿Sí? Por si acaso. Porque hay otra nomenclatura que el Newman no ocupa, pero es lo mismo. La acromio clavicular, como la acromio es plano, el extremo acromial también es aplanado, vamos a tener una superficie articular que se caracteriza por ser muy delgada, pero también es móvil. Y esa es la definición de una artrosis. ¿Sí? En el caso de la glenohumeral era la más fácil, porque en artrosis como tal hay solamente 2 en el cuerpo humano, que era la que estábamos conversando: hombro y cadera, glenohumeral y coxofemoral, que es cuando una articulación va a tener una superficie redondeada y una superficie que va a por así decirlo, relacionarse casi perfectamente con él. La más difícil quizá era la sinsarcosis, que es una clasificación única para esa articulación. En vez de poner articulación falsa, que era la escápula clásica, se le denominó sinsarcosis, una clasificación particular para ella. Es una articulación funcional. ¿Falsa en qué sentido? En que no tiene ligamentos, tendones, pero sí tiene musculatura que pasa por alrededor para estabilizar. Pero hasta ahí no. ¿Ya? Entonces, estimados, para que no se olviden, la esternoclavicular, al ser un encaje recíproco, con suerte va a tener 2 grados de libertad. La acromio clavicular, al ser una artrodia, podríamos hablar de que tiene 1 grado de libertad o va a moverse en ciertos momentos, ya, pero es móvil, no alcanza a ser una anfiartrosis porque sí se mueve. La glenohumeral, al ser una anartrosis, sí se mueven los 3 planos, como lo vimos al inicio. Y la escápula torácica tiene una clasificación en particular, que ahí nos vamos a dar cuenta que esta escápula con el tórax se tiene que mover de alguna forma. Y ahí vamos a relacionar cómo es. Entonces, en base a esto,
ya sabemos más o menos cómo usted va a ir comprendiendo esta parte de la articulación. ¿Dudas con esto? ¿Alguna, no sé, profe, se le olvidó algo? Profe, yo sé esto también. Recuerden que vamos a ir tratando de conversar un poco más. ¿Alguna duda con la clasificación? ¿No? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si no es lo mismo que el profe está acá y les puedo decir un montón de mentiras y si no, a lo mejor. Siempre vayan consultando. ¿Sí? Entonces, estamos acá, vimos la astrología, hicimos nuestra segunda pregunta, nos queda una más. Ahí vamos a ver quién es el que está ahí dándolo todo para tener estos puntitos adicionales. Nos vamos a enfrentar ahora a los movimientos. Esta imagen es de ese libro, de Capaldi. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que había un segundo libro dando vuelta aparte de Newman? Es más que nada por los movimientos que uno puede, o las fotos que uno puede encontrar en ese libro. Vean acá, ¿qué movimiento está representándose en las primeras dos figuras? Flexión y extensión. Flexión y extensión. ¿Cuántos grados de flexión creen ustedes que es lo normal que puede hacer una persona? ¿Cuántos grados de extensión es lo normal que puede hacer una persona? Un musculoso cuando se rasca la espalda. No llega. ¿Tiene limitación? No. ¿Cuánto es lo normal? No sé, pero no llega ahí. ¿Ya? Hay que rascarse la escápula, hay que llegar acá arriba. Todo lo que estamos aprendiendo en estas clases, en estas primeras dos clases, van a ser a comprender desde el punto de vista numérico cuánto se mueve y cómo se mueve. ¿Sí? La cinemática y la artrokinemática. Y lo vamos a repetir 1, 2, 20 veces porque esa es la base de todo tratamiento más adelante. Si yo le digo que el hombro llega a 90 grados, ¿es lo correcto o no? Si yo le digo que la extensión de hombro son solo 20 grados, en este momento ahora podríamos quizás discutirlo, pero ya pasando estas clases y empezando ustedes a entender el proceso biomecánico, ya todos deberíamos discutir, no, profe, acá son tanto y acá son tanto. ¿Sí? Ese movimiento acá, que aquí no le puso nada de censura acá también. ¿Qué movimiento representa? Aducción cruzada. Aducción. ¿Es pura o no es pura esta? O sea, una aducción como tal, o sea, que pasa, no, tuvo que acomodarse un poquito, ¿no es cierto? Tuvo que cruzarse hacia adelante y cruzarse hacia atrás. Esto de acá es como la aducción funcional que tenemos. Ya pura nunca va a ser porque tendríamos que corrernos hacia el lado, es como no está dentro de los movimientos naturales. Pero sabemos que tenemos acá flexo-extensión para el plano sagital, aducción y abducción, ¿okay? Que sería en este caso una aducción para el plano frontal o frontal posterior. Acá, ¿qué podemos apreciar? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué movimiento es ese? Cuando se separa un segmento de la línea media. Aducción, lo contrario. ¿Sí? Esta es aducción, esta es abducción. Vamos a observar que aquí existe un movimiento más amplio. Cuidado, sí. Muchos pueden descargar este libro, que es el tomo 1 del Capaldi, que acá les van a dar ciertos números. Ya, nos vamos nosotros a hacer cargo de que el que se tiene que aprender sí o sí es el Newman, y el Capaldi utiliza lo de referencia. ¿Ya? Porque hay diferencia ahora entre un libro y otro. Por ejemplo, acá, el Capaldi habla de que la abducción se separa en ciertas etapas, que el Newman las discute. Entonces nos vamos a ir a lo más actual. Solamente estamos presentando lo que vamos a ver quizás un poco en la próxima clase, que ya es de declé numeral que se lleva casi todos estos movimientos. Y acá, ¿qué movimiento estamos haciendo? Ese de ahí. Rotaciones, ¿no es cierto? Rotación externa, rotación interna. Que es media rara acá porque va por dentro, atraviesa el cuerpo y llega hacia adentro. Funcional tampoco es. Pero la imagen te da la impresión de que está rotándose adentro, rotándose afuera, elevando el brazo haciendo abducción, haciendo hacia el frente una flexión-extensión, la aducción, y acá, ¿qué sería eso? ¿Cómo se llama el movimiento? Está pésimamente ahí, ese dibujo estuvo medio raro, pero se puede ver algo. Antepulsión. Antepulsión y retropulsión, o más conocido como anteproyección y retroproyección, o protracción y retracción del hombro. Van a haber varios nombres que vamos a ir dando vueltas, pero vamos a tratar de utilizar lo que dice la literatura, que en este caso sería el mismo. ¿Sí? ¿Qué otros movimientos podemos encontrar? ¿Faltan movimientos? ¿Están todos del hombro? Usted es el mejor torpeo que va a tener. Pensando que son 4 huesos, que son 4 articulaciones, ¿faltará algo? Elevación de ¿Elevación de qué? Del hombro.
Elevación y si después me canso, Depresión. descenso. La depresión es al frente, ya es porque es descenso del hombro. ¿Ya? ¿Cuándo descendemos el hombro? ¿Cuándo elevamos el hombro? ¿Cuándo elevan el hombro? ¿Ustedes entienden? O sea, ¿ya? ¿Cuándo desciende el hombro? Con silla de peso. Ah, ¿ya? No, pero yo he visto que cuando llevan, la mamá lo lleva al aire, están así. Reclutan hasta el trapecio. Pero cuando uno desciende el hombro, estimado, profe, que no es un movimiento que hagamos siempre. Uno que hacen siempre, y ojalá lo hagan, o si no. ¿Ah? Ya la postura sí, pero ¿cuándo lo hacemos? A mí me miran así, digo, ustedes, sí. Cualquier tema de movilidad del hombro puede perjudicar actividades que uno considera de todo el día. El hecho de llevar la mano hacia atrás y hacerse higiene involucra que las personas cuando están con daño en el hombro no pueden llegar. ¿Ya? Porque tenemos libertades que no están al 100%. Y no por pelar, pero cuando empezamos a observar los movimientos de la escápula, es acá donde en el laboratorio todos quedamos así. Porque todos creen que su escápula está hermosamente adosada acá, la raya costal, que baja, sube, se mueve hacia adelante, hacia atrás, o rota, o en este caso una rotación ascendente y descendente, lo que antiguamente se llamaba basculación. Basculación hacia arriba, hacia abajo, ahora es rotación ascendente y descendente. Se van a dar cuenta que su escápula no cumple ciertos criterios por ciertas debilidades musculares que uno por postura, por hábito, las pierde. ¿Sí? Y los pacientes con mayor razón, o los usuarios con mayor razón. Por lo tanto, cuando empecemos a evaluar su hombro, que va a ser la próxima semana, no esta semana va a ser algo más general. La próxima semana tienen que venir con una polera que podamos acceder a su escápula. ¿Sí? Como les dije la otra vez, los varones sin polera. ¿Ya? O con una musculosa, no sé, algo que les podamos ver los bordes de la escápula. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a observar que la escápula en sí, con la parte torácica, sí tiene que tener relación, se tienen que movilizar. Pero les pregunto, ¿ustedes alguna vez han sentido un dolor, una molestia en la espalda, como que el hombro no se mueve bien? Sus pacientes les van a relatar eso también. Y uno evalúa acá y aquí, no hay problema. ¿Dónde está la complicación? Es ahí. Porque insisto, cuando el doctor o cualquiera le diga es un dolor de hombro, de inmediato nos vamos a la glenohumeral. Y no necesariamente la glenohumeral, son las demás, también las tengo que evaluar. Bien. Para poder avanzar en esto, necesito hacer un repaso para que me dejen tranquilo respecto al artrokinemático. ¿Se acuerdan de la diferencia entre rodamiento, deslizamiento y giro? ¿Estamos claros, no es cierto? ¿Queda clara esa imagen? ¿Quién me puede relatar este de acá cómo se diferencia del segundo y cómo se diferencia del tercero? Hablemoslo. ¿Qué están haciendo? Chimichurri. ¿Qué se diferencia primero y el segundo? En el rodamiento gira. Literalmente es como así gira. ¿Sí? ¿Cómo se lo explico a un paciente? Está bien, no está mal. ¿Cómo yo diferencio eso con eso? Porque la idea puede estar, pero cuando la empiezo a relatar, la voy aprendiendo. El que lo diga, dígalo en vuelta nomás. Atrévase. Ya, muy bien, tenemos acá un contacto de varios puntos de una superficie articular en relación a varios puntos de la otra superficie articular. Eso es un rodamiento. En cambio, el deslizamiento es un solo punto de una superficie articular con varios puntos de la otra superficie. Esa es la diferencia entre una y otra. Y el giro es cuando, por rotación, tenemos una relación directa entre un punto y otro, solamente uno. ¿Sí? Si tienen dudas con respecto a esto, estimados, están todas las definiciones en el libro. Ahí está todo lo que aparece en el Newman. Hasta el ejemplo que les di en el laboratorio. De que el neumático que rueda, el que patina, que hay un juguete, pero esto de acá, chicos, tiene que estar clarísimo. Si a lo mejor en columna no lo ocupamos mucho porque eran casi todos deslizamientos por la apófisis articular, era bien sutil. Acá es casi todas las articulaciones tienen su propio movimiento, algunas ruedan, algunas se deslizan y algunas rotan. Y ahí está lo complejo, entre comillas, de la biomecánica del hombro. ¿Bien? Entonces no hay duda de esto. No hay interrogación, pero necesito que vayamos conversando entre nosotros. Primera articulación que vamos a ver
esternoclavicular. ¿Qué clasificación tenía? Un encaje recíproco. ¿Cuántos grados de libertad más o menos te da ese tipo de articulación? 2. Ah, entonces si son 2, se mueve por 2 planos. Entonces esta articulación se va a mover en 2 planos. Entonces yo voy haciendo ya esa conexión de inmediato. Ahora, ¿cómo se mueve y cómo se va a mover? Lo vamos a ir aprendiendo. Primero, esa es la superficie articular en silla de montar, para que los que no se acuerden, que son más visuales. Tiene una superficie que es cóncava en un sentido y convexa en el otro. Cóncava en un sentido y convexa en el otro. Estos dibujos yo sé que a algunos les trae recuerdos de Vietnam, pero son necesarios para que entiendan que la articulación esternoclavicular tiene 2 tipos de movimiento, tiene 2 grados de libertad. Una que se va a mover por el lado cóncavo y otra que se va a mover por el lado convexo. ¿Sí? Ahora sí podemos entrar en puntos ya claros. La esternoclavicular nos va a permitir movimientos de elevación y descenso y de protracción y retracción, o antepulsión y retropulsión. ¿Sí? Entonces el primer movimiento que vamos a ver es el de elevación y descenso, protracción, retracción, y después hay un movimiento adicional, que es un movimiento acoplado, que es un pequeño giro hacia posterior, que lo vamos a llevar a cabo en el laboratorio. Van a entender ese movimiento, lo vamos a llevar ahí a un experimento medio raro, pero es más que nada un movimiento que se va a formar a expensas de los otros 2. Los movimientos que sí o sí son los que tienen que ustedes recordar de inmediato, bueno, los 3, es que se eleva y desciende, se protrae, retrae, o es antepulsión y retropulsión, y gira automáticamente hacia atrás cuando sobre todo elevamos el hombro. ¿Para qué? Para recordar que todo esto también pasa por esta articulación. Todo movimiento funcional del hombro comprende al menos algún movimiento de la clavícula sobre la articulación esternoclavicular. Y se nos olvida. El paciente llega con una omartrosis. ¿Conocen el término omartrosis? Todo lo que es omar, hombro. ¿Ya? Y si el doctor dice tiene una artrosis en el hombro, no te está ayudando mucho. Porque yo sé que pueden ser 4 articulaciones, tengo que revisar las 4. Pero después no sé qué pasa, que todo se nos olvida. Hombro, glenohumeral. Evalúo toda la glenohumeral, el paciente le sigue doliendo, sigue compensando. Tengo que revisar todas las articulaciones y recordar esto. Cualquier movimiento del hombro, sea flexión, abducción, rotaciones, sí o sí va a haber un pequeño movimiento, aunque sea mínimo, en esta articulación, en la esternoclavicular. Primer movimiento, y aquí vamos conversando entre todos. Elevación y descenso. Díganme, ¿qué plano estamos observando acá? ¿Es un plano frontal, sagital, horizontal? Un plano frontal, ¿no es cierto? Tenemos un plano frontal, por lo tanto el eje va a ser en planimetría, eso ya por un año ya. Esto así de cuadradito, la anatomía es súper estructural. Si tengo un plano sagital, voy a tener un eje. Voy a tener ejes que nos van a atravesar perpendicularmente, o sea, van a formar un ángulo de 90 grados. Si tengo un plano frontal, para que sea de 90 grados, el ángulo tiene que venir así, así, del lado. ¿Cómo tendría que ser? Estamos claros, ¿cierto? Hago un plano frontal. Si tiene que formar un ángulo de 90 grados, va a ir de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. ¿Cómo tendría que ser? De un lado hacia abajo. Se llegó a su. De adelante hacia atrás para que formen este ángulo. Por lo tanto, plano frontal, eje, ¿cuál sería? Antero-posterior. O posterior-anterior. Siempre va a ser el mismo. Plano sagital, ¿cuál va a ser el eje? Ya, muy bien. Longitudinal. Pongo longi, van a pensar en otra cosa. ¿Ya? Eje longitudinal. O sea que va a ir de un lado a otro. ¿Sí? ¿Y el plano horizontal qué eje va a tener? Transversal. O también conocido como cefalocaudal. O sea, si yo tengo un plano que es horizontal, va a haber un eje que va de arriba hacia abajo. ¿Sí? Recordando eso, que es más básico, ya puedo tener claridad respecto a este. Este es un plano frontal. Por lo tanto, automáticamente el eje va a ser antero-posterior o posterior-anterior, dependiendo de donde lo esté mirando. Si está de frente es antero-posterior, si está de espalda, posterior-anterior. Es solo una mezcla de detallitos.
Entonces, plano, eje. El plano va a permitir que esta clavícula que usted ve acá, en relación al esternón, pueda subir y también pueda bajar. ¿Ok? Ahora, si se fijan, vamos a tener ligamentos acá que van a estabilizar esta articulación, porque esta articulación tiene ciertos movimientos que son bastante claros en esta imagen. ¿Ok? Esos movimientos van a estar acá gracias al eje que se forma, un eje imaginario, que va de adelante hacia atrás en la articulación externo-clavicular. Vamos a tener movimientos de elevación y descenso. Solo con la imagen, ¿cuál es el mayor movimiento? ¿Cuál de los dos genera mayor amplitud? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Y usted mismo viendo esa cabra, pálpese aquí la esternoclavicular. Sube, baja. Se nota la diferencia. ¿Sí? ¿Cuántos grados creen ustedes que podemos hacer de elevación de clavícula? O sea, la elevación en sí, casi del hombro, ¿cuántos grados serán? Tienen su número. 15. 15 grados. Ya. ¿Quién da más? 30 grados. ¿Quién da más? 90, profe, yo llego acá. Entonces usted va viendo, si no puede ser 90, no llego hasta arriba. Y ahí voy sacando mis propias conclusiones. Usted el mejor torpedo, ya se lo dijo, se lo he dicho el año pasado. El descenso sabemos que está limitado. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos ligamentos que están acá? Ligamento costoclavicular, ligamento costoclavicular superior. ¿Ya? Si se fijan, ellos van a limitar, siempre los ligamentos van a estabilizar la articulación para evitar que haya una luxación o una subluxación. Ahora, cuando yo hago elevación, estimados, voy a tener un eje de aproximadamente 45 grados según la literatura y de descenso de aproximadamente unos 10 grados. Siempre partiendo todo esto en posición anatómica. ¿Ya? Esa es siempre la posición inicial, donde el paciente está lo más estable posible. De esta posición puedo llevar hacia arriba hacia 45 y hacia abajo 10. ¿Sí? ¿Quién me puede relatar ahora con eso? Ya sé, elevación, descenso. Tengo un paciente que eleva el hombro solo 20 grados. ¿Está dentro de lo normal? No. Lo máximo que podría hacer son 45. El paciente no desciende el hombro. Tiene una complicación. ¿Cuánto debería descender? 10 grados. Por eso están aprendiendo esto. La normalidad, que sería lo que está viendo acá, le va a dar pie a usted para poder hacer razonamiento y decir, ¿sabes qué? No se está moviendo bien, algo está pasando porque de los 45 de elevación, solo me está haciendo 15. ¿Qué es lo que hago? No sé. Y ahí ya vienen las terapias que usted tiene que entregar. ¿Quién me puede relatar esto? ¿Qué está pasando aquí? Cuando usted hace elevación, el extremo acá de la clavícula en relación al esternón, ¿qué está haciendo acá? ¿Hacia dónde hay un rodamiento? Siempre vayan pensando en los movimientos hacia superior, inferior, anterior, posterior, lo más neutro posible. Hacia arriba y hacia adelante. Ya está rodando hacia arriba y se está deslizando hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Se fijan acá dice rodamiento los dos. Está mal. Ya acá, ahí mismo tiene un detalle. El rodamiento es el que usted ve acá y el deslizamiento es el que se observa aquí. ¿Sí? Entonces cuando usted hace elevación, por las carillas que se forman, recuerden que estas carillas son cóncava convexa dependiendo de los movimientos. Al tener esta superficie articular, me va a permitir que yo haga una elevación en donde el extremo external va a rodar hacia arriba o hacia superior y para aumentar un poquito más la amplitud, desciende ligeramente y se desliza hacia abajo. Siendo la artrokinemática la que usted acaba de describir acá. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan analizando el movimiento del paciente, del usuario, el usuario tiene que elevar esto a 45 grados, sí, eso es lo normal. ¿Y cómo se tendría que mover? Hay un rodamiento hacia superior y un deslizamiento hacia abajo. ¿Qué tiende a ocurrir en la clínica? Que solamente rueda hacia arriba. ¿Y qué pasa? El deslizamiento a veces está impedido por X razones. ¿Y ustedes, los que les gusta la terapia manual o la quiropraxia, le ayudan a estabilizar eso? Y el paciente solamente con tratar de, bueno, son técnicas, ya esto después lo van a aprender ustedes, de movilizar la clavícula con sus propias manos, van a sentir después que esto va a poder rodar hacia arriba y deslizar hacia abajo. Insisto, ese deslizamiento en el lado contrario es por la carilla articular, en la forma de la carilla articular. Y el descenso, ahí dice depresión, pero el descenso, ¿cómo sería el relato? El extremo de la clavícula, el extremo external de la clavícula, rueda hacia abajo y se desliza Hacia arriba. hacia superior. Y listo. ¿Ya?
Por lo tanto, ustedes cuando evalúen ahora articulaciones, sobre todo esta, la esternoclavicular, tienen que apreciar que existen estas artrokinemáticas, porque gracias a estos movimientos de rodamiento, deslizamiento, se pueden cumplir los grados de movilidad que estén de acá. Lo más seguro es que el paciente cuando no pueda elevar 45 y no pueda descender 10, es porque esta artrokinemática no está funcionando. Y ahí usted va a aplicar técnicas como Kaltenborg, Maitland, Mulligan, que son tratamientos para esto. ¿Dudas? Consultas hasta acá. ¿Se va entendiendo más o menos cómo es la artrokinemática? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a devolver un poquito. Solamente un poquito. Para que recuerden esta imagen. ¿Cuál de las dos carillas estamos trabajando acá? Si estamos trabajando elevación y descenso, ¿la cóncava o la convexa? Esa es la convexa, esa es la cóncava. Esa es la convexa, esa es la cóncava. Como tenemos una superficie articular, acá pueden ver ustedes que es convexa y la otra va a ser cóncava. Por eso tenemos rodamientos y deslizamientos, sobre todo en la elevación y en el descenso. Ahora, en el caso de los movimientos que vamos a ver hacia adelante y hacia atrás, vamos a tener carillas también que quizás van a ser un poquito más congruentes, van a ser cóncava, la que se va a mover. En cambio, la que va a ser convexa va a ser la que va a estar quietita. Y ahí vamos a ver una diferencia. Observen la imagen que vamos a ver ahora. En la elevación y descenso, rodamiento hacia un lugar y deslizamiento en el lado contrario para darle como una diferencia. En cambio, en la antepulsión y la retropulsión o protracción y retracción, los movimientos se dirigen hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque la superficie que se está moviendo es cóncava. En cambio acá, la superficie que se está moviendo es convexa. Esa es la diferencia. Por eso tenemos cambio en la movilidad. ¿Sí? La superficie articular, si es convexa, tiende a tener esta ley, que después ustedes la van a conocer como ley cóncavo-convexa. Lo estoy adelantando un poquitito para que se vayan ustedes dando cuenta de lo importante que tiene que aplicar esto. Que es para recordar, si es convexa, tengo que saber que hay un movimiento y un pequeño deslizamiento, casi siempre en forma en otra dirección. Va a tener quizás direcciones que son opuestas. En cambio, cuando tengo una superficie articular que es cóncava, la que se mueve, el rodamiento y el deslizamiento tienden a ser a la misma dirección. ¿Sí? Hagan antepulsión. Hagan retropulsión. ¿Cuántos grados se puede hacer en eso? Y que están ahí mirándose. Elevación, sabemos que es distinta al descenso, sabemos que hay diferencia. ¿Hay diferencia entre la antepulsión y la retropulsión? No tanto, no está tan definido esa diferencia como vimos en el otro. Vamos a ver si estamos hablando el mismo idioma. Plano. ¿Qué plano estamos viendo en esa imagen? Frontal, sagital, horizontal. Esto adelante, esto atrás. Horizontal. Esto es derecha, esto es izquierda. Un plano horizontal lo estoy viendo desde arriba. Ven que estoy viéndolo desde arriba, la superficie. Ahí está la clavícula arriba, la primera, pero estoy viéndolo de arriba. Entonces, si es un plano horizontal, el que estoy observando acá, ese eje que está en la articulación esternoclavicular, que es la que estamos revisando, ¿cuál va a ser? Es longitudinal. ¿Ya? O mejor dicho, transversal, perdón. Es transversal. Que el cefalocaudal, que yo me lo aprendí con el nombre de viejito. Que va de la cabeza a los pies, por eso se llama cefalocaudal, o sea, va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, acá el eje del movimiento, la articulación va a permitir que la clavícula se mueva hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Este eje va a permitir que aproximadamente tengamos entre 15 y 30 grados de movimiento, pero la amplitud tanto para adelante como para atrás. No vamos a hacer una diferencia. Por eso cuando ustedes vean los rangos, en la literatura nos define de protracción tenemos 10, retracción tenemos 15, es dependiente. ¿De qué va a depender que tengamos 15? ¿De qué va a depender de que tengamos 30? De la movilidad del paciente. Ustedes saben que hay personas que se mueven más, otros que se mueven menos. ¿Sí? Por eso tenemos un intervalo. Pero si el paciente se mueve menos de 15 o se mueve más de 30, que también puede pasar, es porque no está en rango normal. Igual es una amplitud bastante particular. ¿Sí? ¿Qué es peor, que se mueva más o que se mueva menos? Se las dejo ahí. Imagínense que en la elevación, su paciente en vez de hacer 45, que sabemos que es lo normal ahora, hace 60. Y de descenso hace 20. El doble de lo normal. ¿Eso es bueno? ¿O es malo que el que haga 20 y el que haga 5? Todos los extremos son malos. Pero yo tendría más cuidado con el paciente que se mueve demasiado. Es otro objetivo de tratamiento. ¿Ya?
que se mueve menos tengo que liberar un poquito, ¿no es cierto? Tengo que soltarlo. Al que se mueve mucho tengo que estabilizarlo. Y eso cuesta a veces. Las personas hiperlaxas sí tienden a ser muy lesionables. ¿Ya? Por si conocen a alguien que sea hiperlaxo. Ya con todo esto de protracción y retracción, estimados, ¿quién se atreve a darme la artroquinemática? Ustedes ya saben lo que es rodamiento, deslizamiento, ya se acuerdan acá en esta imagen que si es cóncavo van en la misma dirección, si es convexo tenemos una disparidad en la dirección. ¿Cómo sería acá? Esta es la retracción, pero hacia adelante, no viendo esa imagen. Cuando yo hago protracción, el extremo que va a ir hacia el esternón, el extremo external de la clavícula, rueda y se desliza hacia. Cuando yo hago hacia adelante, Anterior. hacia anterior. La protracción es un movimiento que va a rodar y deslizar hacia anterior. Y cuando yo hago retracción, el rodamiento y el deslizamiento de la clavícula va a ser hacia posterior, en relación a la canilla del esternón. O sea, van en la misma dirección. Y este es el mejor ejemplo para que ustedes recuerden más adelante después la famosa ley. Cóncavo o convexa, dependiendo de la superficie articular. Como es cóncava, los movimientos, rodamiento y deslizamiento van en la misma dirección. En cambio, si es convexa, tenemos esta diferencia. Hasta el momento, ya sabemos más o menos cómo se mueve solamente una de las 4 articulaciones. La esternoclavicular. Y puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿Se va entendiendo quizá esta diferencia entre este par de movimientos con el anterior solamente por la forma de su superficie articular? Y ahí volvemos quizá a revisar un poquito más la anatomía, es netamente eso. ¿No hay dudas? ¿Nada? ¿Estamos tan bien? Ya. Tercera pregunta, porque ustedes saben que esto no perdona. Antes de ir a la tercera pregunta, ¿se acuerdan que había un movimiento más? Que era un movimiento de rotación hacia atrás. Este giro o rotación hacia atrás va a ser un movimiento que va a ir acoplado a los demás. Es más que nada por el eje que tenemos acá que atraviesa la clavícula, que es de aproximadamente unos 40-50 grados. Esto ocurre casi siempre en los movimientos de apertura. Cuando hacemos abducción o elevación, tiende a rotar hacia atrás nuestra clavícula como un movimiento mecánico adicional, que permite mayor amplitud y que la clavícula no esté tan estable. ¿Qué suele ocurrir? Cuando las personas se fracturan acá, no sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver algunos, cuando no se recuperan bien, quedan con limitaciones en la abducción o la separación del brazo. Y es porque quizás no han recuperado esa pequeña rotación hacia atrás. Esa pequeña rotación permite mayor amplitud del rango articular. ¿Sí? Eso solamente como dato, porque ahora viene la pregunta errónea. Vamos a ir a la tercera pregunta, que es de músculos, porque hasta el momento no hemos hablado nada de músculos. Ya tenemos claridad de la clasificación, estamos recordando que cada una tenía una forma en particular y esa particularidad nos permite la movilidad. Pero ahora viene la tercera pregunta y vamos a ver quién está ahí motivadísimo. Acá tienen 1 minuto y medio. ¿Para qué? Para ver los 4 movimientos que revisamos recién. Si se fijan, va a estar protracción, retracción, elevación y descenso. Tienen acá 7 músculos, quiero que lo clasifiquen. Puede haber más de uno en cada uno. Vamos, clasifíquelo según lo que se acuerden. O lo que le diga Diosito. Hoy insisto, esto como que no. Les trae mucha pena. Vamos a tener que hacer clases normales, ¿no? Como tal, 80. Ay, ayúdense ustedes también, ¿eh? Está ahí. Quedan como 5 segundos. Ya, al azar nomás. Creo que sí por ser mal. Al azar nomás. Mierda, puse la...
El protractor por excelencia es el serrato anterior. ¿Ya? Es el músculo que va a hacer que usted haga antepulsión, como se decía antiguamente. ¿Sí? El serrato y algunos acá también, los que son más rebuscados y quieran buscar quizá otra, el pectoral también tiene algo de protractor. Pectoral menor, por su inserción en la coracoides, pero es mínimo. O sea, si me dicen cuál de los dos tengo que trabajar sí o sí, el serrato. ¿El serrato lo tienen en su lista de músculos en el gimnasio? No creo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver en el laboratorio que su serrato está, pero ahí no. Cuando hago retracción, o sea, hago esto, y ahí yo creo que sí lo han trabajado en el gimnasio, ¿ya? Tiene que ver con la porción media del trapecio y los romboides. Ambos son aductores de la escápula, o sea, van a llevar la escápula hacia atrás, y si llevan la escápula hacia atrás, van a llevar todo el complejo articular hacia atrás, pero recuerden que la retracción, el eje de movimiento está acá, ¿sí? El esternoclavicular, movimiento hacia atrás, hacia adelante. En la elevación, el nombre elevador de la escápula estaba como cayendo. Ahí anatomía no ayuda mucho a recordar eso, pero al elevar también yo tengo un trapecio fibras superiores que va a generar ese movimiento. Y en el descenso, el trapecio fibras inferiores, el subclavio, aunque no se acuerden que está bajito y todo escondido, inclusive hasta el dorsal ancho también son depresores del hombro o hacen descenso del hombro. ¿Sí? Entonces todo lo que hemos hecho en esta pequeña dinámica, vamos a ver quién quizás tiene más puntaje. Porque están los resultados ya, son 3 preguntas. Y en esta primera... Ya, muy bien. Tiene todo eso para felicitaciones a la compañera. Voy a guardar esto. Con esto ya vamos a cerrar esta primera parte de la clase. Le voy a dar 10 minutitos para que puedan salir al baño, tomar aire, volver. Les conviene volver. Lo único que les puedo decir es que les conviene volver.